A continuación vamos a seguir con la clase. Vamos a desarrollar sobre la tuberculosis del sistema nervioso central. En realidad es un problema de salud pública por su impacto socioeconómico y cultural. Dentro de la tabla de contenido vamos a desarrollar el objetivo, la introducción, epidemiología, definición, los criterios de diagnóstico, tratamientos y las complicaciones y las secuelas que puede dar esta enfermedad. El objetivo principal es proporcionar orientación en la práctica diaria a los alumnos para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis del sistema nervioso central. Dentro de la introducción podemos ver que la tuberculosis es la principal causa de muertes en el mundo ocasionada por un agente infeccioso, siendo una de las causas importantes de muerte y mortalidad en los países en vía de desarrollo, con ingresos bajos. Es un problema de salud pública por el impacto que tiene en estos países en vía de desarrollo. Con la aparición de la pandemia de VIH-Sida, ha aumentado el riesgo para estos pacientes de contraer tuberculosis, tuberculosis en general. Es una forma grave y que esta representa el 5 al 10% de las formas pulmonares. También los pacientes con tuberculoma pueden desarrollar también tuberculomas cerebrales en la médula, en espacio estructural, espacio aranoideos o epidural. Muchas veces al hacer la punción y análisis líquido de un paciente con tuberculoma va a ser normal. En estos pacientes el 85% va a dar positivo a prueba de CPD. Al hacer una radiografía a un paciente con meningitis por tuberculosis, el 30% vamos a hallar anormal en una radiografía. ¿Qué quiere decir? 30 a 80%. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes también tienen una infección pulmonar por tuberculosis. Dentro de la epidemiología, el 1% de los casos se complican con manifestaciones neurológicas, tales como la meningitis tuberculosis, la tuberculomas y la afección raquídea, afección mielorradiculares, llamado espondilicitis por tuberculosis, mal o enfermedades poco conocidas como antes. Dentro de estos, el 50% de pacientes con infección VIH tuberculosis desarrollan TBC extrapulmonar. De estos pacientes con TBC extrapulmonar tienen 5 veces más riesgo de hacer tuberculosis meningitis. El 10% de estos pacientes con meningitis o tuberculosis tienen tuberculomas y un tercio tienen tuberculomas múltiples. La mortalidad es alta, es un 30% de mortalidad. Dentro de la definición, es la infección de la meninges causada por el Mycobacterium tuberculosis, siendo la forma más grave de la tuberculosis extrapulmonar. También puede ser causada por otros tipos de micobacterios. Entonces, ¿qué se puede decir de la etiopatología? El bacilo de la tuberculosis invade la región media o inferior del tracto respiratorio. Luego, a pesar de la fagocitosis de los macrófagos activados por los linfocitos T, estos comienzan a multiplicarse localmente. Luego se diseminan por vía linfohemática a diferentes órganos como a nivel de ápice pulmonar, riñones, también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en resumir, está dado por dos fases. En la primera fase, por una vía por diseminación hematógena, los bacilos llegan a nivel subcortical, parenquimatoso, y en la segunda fase se liberan bacilos y material granulomatoso al espacio subaranoideo o ventricular formando densos exudados.
La fisiopatología, que podemos decir, es abstracto histológico es la inflamación granulomatosa de las meninges basales. De forma secundaria se produce lesión de estructuras vasculares vecinas se estenosan y va a haber una obstrucción, va a haber una isquemia. Hay una compresión de también, paralelo a eso va a haber una compresión de los pares craneales, alteración de la dinámica del líquido por una obstrucción. El resultado de todo ello es la aparición de edema, déficits focales, hemorragias o isquemias por vasculitis y parálisis de los nervios craneales, hidrocefalia comunicante u obstructiva. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis? Tenemos personas desnutridas, contacto con personas con TBC, antecedente de tuberculosis pulmonar, asociación de tuberculosis con VIH, medicación con inmunosupresores, nivel socioeconómico cultural bajo, alcoholismo, inmunosupresión y hacinamiento. También tenemos el antecedente de tener un cáncer, el antecedente reciente de sarampión y otras enfermedades. Sabemos, nos enfrentamos al bacilo de Koch o bacteria es una bacteria intracelular aerobio estricto, una forma de bastoncito, y resiste a la decoración con alcohol y ácido. Entonces la transmisión va a ser por vía aérea. O el paciente va a inhalar al bacilo y este va a invadir la región media o inferior del tracto respiratorio, luego logrando ser fagocitado por los macrófagos, que son activados por los linfocitos. Macrófagos, y esto dentro de los macrófagos va a seguir la multiplicación. Luego se van, de acuerdo al órgano donde va a afectar, va a haber una diseminación hemática. Sobre todo es importante conocer cuándo debemos sospechar de una persona que tiene tuberculosis. Cuando una persona es un sintomático respiratorio, que tiene una tos con flema por más de 15 días, debilidad y cansancio, hay pérdida de peso, hay dolor de pecho, violación nocturna y fiebre. El compromiso meningio de la tuberculosis deja un 80% de secuela. En realidad es una verdadera emergencia médica. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la meningitis por tuberculosis? Acá en este cuadro vamos a poner los signos y síntomas de la meningitis tuberculosis al ingresar al hospital. El cuadro tenemos en porcentaje niños y adultos en comparación. Por ejemplo, tenemos la cefalea de un 20 a 50% en niños y de 50 a 60% en adultos. La náusea y vómito 50 a 75% en niños y de 8 a 40% en adultos. También hay convulsiones, mayormente convulsiones se dan en los niños de 10 a 20% y en adultos de 0 a 3%. En niños hay una historia de tuberculosis en un 55%, en un adulto hay de 8 a 12%. ¿Y qué signos hay? La fiebre en niños de 50 a 100%, en adultos de 60 a 100%. El meningismo 70 a 100% en niños y en adultos de 60 a 70%. También que llama la atención es en niños llegan a un coma
en un 30 a 45% y en adultos poco menos de 20 a 30%. Y el PPD es positivo en un 85 a 90% en niños y en un adulto en 40 a 65%. En cuanto al diagnóstico, es muy importante hacer una buena historia clínica, buena filiación, buen anamnesis, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, los signos y los síntomas, la semiología de cada uno de los síntomas, también los signos, hacer los antecedentes familiares con tuberculosis, antecedentes de contactos o viajes, y también muy importantes la parte clínica, el examen físico, qué signos encontramos para tener un posible diagnóstico y la sospecha grande si es una meningitis por tuberculosis. También en cuanto al laboratorio es importante realizar el análisis de líquido cefalorraquídeo. Se obtiene mediante la función lumbar, el cultivo, y también muy importante, sabemos que un 30 a 60% de los pacientes con meningitis tuberculosis tienen radiografía de tórax anormal, que tienen tuberculosis pulmonar. La vaciloscopía, el BK en esputo o BK en varios líquidos o secreciones se debe hacer. En cuanto al diagnóstico, ¿qué podemos hacer en cuanto al análisis de líquido? Hay que hacer un examen microbiológico mediante la tinción de Hill-Nielsen, que es positivo en un 10-85%. El cultivo sale positivo en un 30-65%. Hay otros estudios que tenemos la técnica de amplificación de ácidos nucleicos, la sensibilidad un 60%, especificidad un 100%, y existen falsos positivos. Muchas veces en nuestro medio no vamos a tener, solo en la parte privada. El ADA, la sensibilidad es un 65 a 100% y especificidad un 90%. Siempre es bueno ver los parámetros que maneja cada laboratorio. También en muchos hospitales no tenemos la prueba de tuberculina, positivo un 65%. Es muy sencillo de hacer. La radiografía de tórax, la tomografía y la resonancia magnética craneal o cerebral. Entonces, ¿qué característica tiene el líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa? La presión en comparación a lo normal es alta, el aspecto es antocrómico, las células hay de 50 a 500 hay mononucleares, las proteínas de 60 a 700 y la glucosa es baja. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la neuroimagen? Acá hay una tomografía axial computarizada con contraste. Podemos observar que hay una captación de contraste por parte del sistema basal y la meninge, además de una dilatación de los ventrículos. También más abajo podemos ver una resonancia magnética que observamos también un T1, una imagen hipodensa a nivel parietal izquierdo, en T2 también sigue la imagen hipodensa parietal izquierdo, y en T1 con un contraste caloríneo podemos ver claramente, se nota la imagen de un granuloma. En esta imagen de resonancia vamos a ver también granulomas que claramente se ve que captan contraste. Es importante también saber que en la administración de contraste tenemos que tener cuidado si es un paciente renal o no.
En cuanto a los estadios clínicos de la meningitis por tuberculosis, es importante saber los estadios, porque de acuerdo a eso vamos a ver y distribuir a qué lugar va a ir, si va a ir a hospitalización, si va a ir a cuidados intermedios, a cuidados intensivos, a UCI. Entonces, dentro de los estadios tenemos el estadio 1, temprano, que hay signos y síntomas inespecíficos. No hay alteración de la conciencia, no déficit neurológico. En el estadio 2, intermedio, va a haber somnolencia o alteración de la conducta, irritación meningia, déficit neurológico menor, puede haber parálisis de nervios craniales. En el estadio 3, que es avanzado, hay movimientos anormales, mioclonías, hay convulsiones, estupor o coma, déficit neurológico severo, paresia. Muy importante también para el tratamiento, para ver la cantidad de corticoides que se va a dar. En este cuadro podemos ver la clasificación de la gravedad de la meningitis tuberculosis según Gordon y Parkinson. Acá lo relaciona el grado o estadio del 1 al 3, los días, de 14 a 28 días de la clínica, mayor a 28 días, el pronóstico, pues la mortalidad y la recuperación sin secuelas. Entonces, tenemos en el estadio 1, conciencia y orientación, a los 14 y 28 días va a haber 52%, mayor de 28 días, 45%, va a haber una mortalidad de 18%, la recuperación sin secuelas 68%, o sea, más se recupera. En grado o estadio 2, somnolencia y signos neurológicos focales, 14-28 días de clínica, un 30%, mayor de 28 días de clínica, 65%, la mortalidad va a ser del 34%, la recuperación sin secuelas 53%. Y el estadio o el grado 3, donde es coma o ligera respuesta a estímulo intenso, de 14 a 28 días de clínica va a haber 21%, mayor de 28 días de clínica va a haber 74%, la mortalidad va a ser un 72%, que es alta, y va a dar gran secuela. La recuperación sin secuela es un 14%. El compromiso del sistema nervioso central, o sea, las infecciones por tuberculosis del sistema nervioso central se puede clasificar mayormente o más frecuente meningitis tuberculosa, granuloma cerebral tuberculoso, tuberculosis de la columna vertebral o meningitis por tuberculosis. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos criterios diagnósticos epidemiológicos, dados por los contactos, si ha habido viaje de la zona donde vive, si hay zona endémica, o también los criterios clínicos, dados por los síntomas y signos de las infecciones del sistema nervioso central por tuberculosis, los criterios microbiológicos también y biológicos. En cuanto al tratamiento, es de suma importancia el tratamiento precoz para evitar la mortalidad y las secuelas que puede dar. Si tenemos un paciente que hay sospecha alta que es una tuberculosis meningia, con radiografía de tórax anormal, contactos, entonces tenemos que iniciar inmediatamente el tratamiento de una forma empírica y también iniciar el corticoide. El tratamiento es, según el esquema, igual para una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿cuándo iniciamos el tratamiento?
cuando el cuadro clínico es compatible y el líquido cefalorraquídeo es compatible. Cuando hay una demostración bacteriológica de ubicar el líquido cefalorraquídeo, la prueba de tuberculina positiva en niños, evidencia de focos activos de TBC extrameningios, todos con exploración, hemoptisis o focos que haya renales, posición reciente de tuberculosis, estudio de neuroimágenes compatibles, una radiografía de tórax que sale anormal compatible con tuberculosis pulmonar. Entonces tenemos acá el esquema de tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central o osteoarticular. Vemos que la primera fase dura 2 meses y la segunda fase 10 meses. Está dada por isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, que es 2 meses, y la segunda fase que solo se da isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿qué hacemos en la fase aguda? Vigilar continuamente el equilibrio hídrico y electrolítico, por una de las complicaciones es la hiponatremia severa, por la desagregación de la hormona antidiurética, por el síndrome natriurético hiponatrémico. Debemos realizar entonces continuamente el control iónico diario. ¿Qué podemos decir del pronóstico? Mayormente la historia natural del coma, de evolución, es hacia el coma por hidrocefalia e hipertensión endocranial, seguida la muerte en algunas semanas. La parte grave, ¿no? Actualmente todo esto depende de la edad, del nivel de conciencia antes de empezar el tratamiento. Por eso el tratamiento oportuno y precoz con el corticoide oportuno y precoz va a evitar la morbimortalidad y las secuelas que van a dar, que pueden ser muchas veces incapacitantes. Entonces, dentro de las secuelas graves se puede presentar en 15 a 20% de los pacientes y está relacionada con fibrosis y cicatrización meningia. Entre ellos tenemos atrofia óptica, hipopituitarismo, hidrocefalia, epilepsia, sordera y parálisis de otros pares craneales, tetraparesia o paraparesia espástica. Entonces, importante, tratamiento rápido, oportuno. Por eso debemos dar un diagnóstico rápido, oportuno. En cuanto al uso de corticoides en meningoencefalitis tuberculosa, se emplea de acuerdo al estadio que está. El estadio 1 y 2 se recomienda de 0.3 miligramos por día por un periodo de 3 semanas y luego retiro gradual. Si el paciente se halla en un estadio en etapa 3, se recomienda 0.4 miligramos por día por un periodo de 3 semanas y luego retiro gradual. Para evitar las neuropatías periféricas, es importante asociarle iridoxina, una dosis de 100 miligramos día. También en granuloma tuberculoso se recomienda dexametasona de 0.2 miligramos por kilogramo día por 2 semanas como mínimo con posterior retiro progresivo. También igualmente se debe asociar iridoxina a dosis de 100 miligramos día. Como ya se ha mencionado, entre las complicaciones que puede dar o las secuelas, tenemos los infartos cerebrales, las isquemias, la epilepsia y también hidrocefalia. En esta imagen podemos ver también un engrosamiento o un realce meningio con ausencia de contraste que viene a ser la aranoiditis. Nuevamente, entre las complicaciones de esta imagen podemos ver la hidrocefalia, una marcada hidrocefalia comunicante
posiblemente por bloqueo del sistema de la fosa interpendicular y con menos frecuencia en los agujeros de Lusca y Mayenne. Entonces, en granulomas cerebral tuberculosis podemos ver el cuadro clínico, la crisis epiléptica, porque va a haber una lesión estructural, la cefalea, la hipertensión intracraneal, la trastorno de conciencia y déficit motor. Va a focalizar el paciente. Nuevamente, esta imagen de resonancia en corte coronal, podemos ver imagen en anillo, captador de contraste, compatible con granuloma. En cuanto a la espondilicitis por tuberculosis, los síntomas clínicos: va a haber dolor en la columna, ciatalgia, limitación funcional por dolor, deformidad de la columna, paraparesia o paraplegia, alteración de la sensibilidad a nivel sensitivo, alteración del esfínter. Mayormente es a nivel del lumbar alto o dorsal de 11 de 12, a diferencia de la brucelosis, que es a nivel lumbar o parte baja de la columna lumbar. En esta imagen podemos ver en el D10 un acceso que por el proceso inflamatorio afecta a nivel del disco, la vértebra, ya se ve lesiones líticas a nivel de la vértebra. En esta imagen podemos ver a nivel de dorsal 11 y 12, el disco que se encuentra entre los dos, con un proceso inflamatorio que ha hecho que protruya hacia la zona medular, comprimiendo el nivel de la columna, siendo un efecto de masa. También se puede ver la precisión del disco. Entonces, acá tenemos las fuentes bibliográficas, lo último que es continuas revistas de neurología. Cualquier revisión, usted puede ampliar los conocimientos revisando todas estas fuentes bibliográficas. Tiene que hacerse con cerca de 12 meses. La primera fase